¿Y si te dijera que aquello que bebes no se limita a recorrer tus venas o alterar tus sentidos? ¿Y si te dijera que, en silencio, esa sustancia toca algo mucho más profundo, el núcleo vibracional de tu alma, y que cada sorbo derramado puede distorsionar el hilo invisible que te conecta con tu propósito más elevado? Muchos creen que el alcohol sirve únicamente para relajarse, celebrar, olvidar, pero lo que pocos saben, o prefieren ignorar, es que el alcohol no solo embriaga la mente, opera como un solvente invisible, capaz de disolver los vínculos sutiles que mantienen tu esencia anclada a lo sagrado. Una sustancia que, aunque aceptada socialmente, actúa como un alquimista invertido. En lugar de transmutar plomo en oro, transforma luz en sombra, claridad en niebla, conciencia en letargo. Tal vez nadie te lo haya dicho antes, tal vez tu alma ya haya sentido ese llamado, ese malestar silencioso que aparece tras una noche de excesos, cuando el cuerpo aún duerme, pero el espíritu clama por reconexión. Este no es solo un video, este es un ritual de revelación. Aquí, en Codex Aeternus, no buscamos respuestas superficiales, ni repetimos lo que el mundo ya grita. Desvelamos códigos olvidados, traemos a la luz aquello que fue ocultado en las sombras. Y hoy, el velo que cubre los efectos espirituales del alcohol comenzará a ser rasgado. La palabra alcohol, en su raíz más profunda, encierra un secreto que la mayoría jamás se atrevió a investigar. Derivada del término árabe alcohol, no surgió originalmente como el nombre de una bebida, sino como referencia a un polvo negro utilizado por los antiguos alquimistas. Ese polvo, fino, sutil, casi imperceptible, era considerado una sustancia de extracción espiritual. Su propósito: disolver, separar, destilar la esencia de un cuerpo para transformarla en algo más refinado o volátil. Pero ¿qué ocurre cuando ese principio alquímico se traslada al plano humano? En la alquimia tradicional, todo lo que existe es visto como materia viva, dotada de cuerpo, alma y espíritu. Así como los metales eran sometidos al fuego y a reactivos para purificarse y revelar su naturaleza oculta, el ser humano también es un compuesto complejo de densidad y luz. Y en este contexto, el alcohol líquido, que heredó el mismo nombre de aquel antiguo polvo, pasó a actuar como agente de separación entre el cuerpo y el espíritu. No es casualidad que las civilizaciones antiguas trataran al alcohol con reverencia o con temor. Ellos sabían que su efecto no era únicamente fisiológico, sino también etérico. Al ser ingerido, el alcohol actúa como un disolvente energético. Afloja los lazos que mantienen al espíritu firmemente anclado al cuerpo físico. Y con esa desconexión, se pierde más que sobriedad. Se pierde también la integridad vibracional que protege al ser de la fragmentación interior. El consumo repetido de esta sustancia promueve una erosión sutil, casi imperceptible, de la esencia vital. Es como si, con cada trago, una pequeña parte de la luz interior se dispersara en el éter, dejando al alma desorientada, vulnerable, más propensa a influencias que no le pertenecen. Esto no es una condena moral, sino una observación espiritual. El alcohol disuelve aquello que es esencial: la claridad de la mente, la lucidez del corazón, el puente sutil entre el yo terrenal y el yo superior. Cuando comprendemos este código oculto, empezamos a ver el alcohol no solo como un hábito social, sino como un ritual involuntario de desconexión, repetido a lo largo de los siglos por miles de millones de almas que, sin saberlo, se sumergen en un olvido ritualizado. Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿cuántas partes de ti han sido disueltas, sin que lo notaras? A lo largo de la historia, el alcohol ha caminado como un paradoja entre mundos. Ha sido elogiado en versos sagrados y al mismo tiempo condenado como veneno del alma. En muchas culturas ancestrales ocupaba un lugar ambiguo, símbolo de celebración para algunos, señal de peligro espiritual para otros. En la antigua Grecia, por ejemplo, el vino era consagrado a Dionisio, dios del éxtasis, del delirio, del abandono de las formas. Sus festividades implicaban trances colectivos, donde los límites entre lo humano y lo divino se disolvían. Pero lo que pocos mencionan es que los propios misterios dionisíacos advertían sobre los riesgos de cruzar ese umbral sin preparación espiritual.
Aquello que debía conducir a la catarsis podía fácilmente transformarse en perdición de la conciencia si la embriaguez no era guiada con intención sagrada. En los antiguos textos védicos de la India encontramos al enigmático soma, una bebida ritual cuya fórmula original sigue siendo desconocida. No se trataba de alcohol común, era considerada una sustancia celestial, un néctar que conectaba al practicante con los devas, los seres de luz. Sin embargo, los propios sabios védicos dejaron en claro que, fuera de su contexto sagrado, cualquier bebida intoxicante era vista como un obstáculo para la ascensión espiritual, ya que oscurecía el fuego interno del discernimiento. En el cristianismo, el vino aparece en momentos clave, como en la última cena, pero la tradición también lleva consigo un velo de advertencia. Diversas corrientes cristianas a lo largo de los siglos han asociado el abuso del alcohol con el pecado, la caída, la pérdida del control sobre el alma. La embriaguez era vista como una apertura a fuerzas de desequilibrio, un terreno fértil para el error, la desconexión y el extravío espiritual. En el Islam, esta advertencia se vuelve aún más directa. El alcohol es descrito como una de las obras de Shaitán, el desviado, que se aprovecha del debilitamiento de la mente para alejar al ser de la oración, de la lucidez y del recuerdo constante de Dios. La embriaguez no es vista solo como un estado de descontrol, sino como una desactivación de la presencia divina en el ser. En el budismo, el quinto precepto es claro: evitar intoxicantes que nublen la mente, porque una mente embotada genera karma, alimenta el ciclo del sufrimiento, impide el despertar. El camino del Buda exige claridad, atención plena, dominio de los impulsos, todos ellos estados incompatibles con los efectos del alcohol. Y en el chamanismo, donde tantas plantas de poder son reverenciadas como puentes hacia los mundos invisibles, el alcohol raramente forma parte del ritual. Por el contrario, suele ser evitado, ya que no se le considera una planta de sanación, sino una sustancia que rompe el campo vibracional y atrae presencias desordenadas. Hay chamanes que afirman: quien entra en trance por el alcohol no vuelve siendo el mismo, porque no vuelve solo. Y esto nos lleva a una pregunta que resuena en los corredores invisibles del ser. ¿Qué espíritu se acerca cuando nos alejamos del nuestro? Esa pregunta no es metafórica, es una llave, porque en los estados de embriaguez, el alma no solo se aleja de su centro, deja espacio para presencias que no tienen compromiso con su luz, con su integridad, ni con su camino. Y sin darse cuenta, el ser se convierte en pasajero dentro de su propio templo. Curiosamente, incluso fuera de las tradiciones espirituales, la propia cultura ya intuía, aunque sin comprender del todo, que había algo más allá de la risa y la embriaguez. El escritor Charles Baudelaire decía: hay que estar siempre ebrio, de vino, de poesía o de virtud, como prefieras. Pero lo que tal vez Baudelaire no sabía es que al embriagarse con la sustancia equivocada, el espíritu se disuelve antes de que el verso florezca. Ebrios de poesía, nos elevamos. Ebrios de alcohol, nos alejamos. Ernest Hemingway, sumergido en sus propios abismos, afirmó: el hombre hace el vino, pero el vino también hace al hombre. Y es cierto, porque aquello que consumimos, en cualquier plano, termina por consumirnos también. Cada sorbo es un hechizo silencioso. No solo bebes, te transformas en lo que el alcohol despierta en ti. William James, el padre de la psicología moderna, llegó a decir: el alcohol es el anestésico que usamos para soportar la cirugía de vivir. Pero aquí, en Codex Aeternus, lo sabemos con claridad. El alma no necesita anestesia, necesita presencia. Soportar no es el camino, transmutar es el llamado. Y por último, entre las advertencias que cruzan Oriente y Occidente, una voz del alma resuena con precisión mística. Rumi, el poeta y místico sufí, escribió: ¿por qué buscas alegría en el vino si tu alma ya nació ebria de luz? ¿Qué mejor recordatorio podríamos recibir? La embriaguez que el espíritu anhela no se encuentra en copas, nace del recuerdo de lo que somos, del reencuentro con lo que vibra más allá de la carne, del tiempo y de la ilusión. Cuando miramos más allá de la superficie, comprendemos que todo en el universo vibra. Cada emoción, cada pensamiento, cada sustancia, todo posee una frecuencia.
Y el cuerpo humano, cuando se encuentra en armonía, emite una vibración sutil, luminosa, coherente con su estado natural de conciencia despierta. El alcohol, sin embargo, actúa como un inhibidor vibracional. Su efecto no se limita al sistema nervioso o a las reacciones bioquímicas. En el plano sutil, se comporta como un ácido invisible que corrompe la frecuencia del campo energético, reduciendo su capacidad de resonar con estados más elevados de lucidez, presencia y conexión espiritual. El aura, ese campo electromagnético que rodea nuestro cuerpo físico, funciona como un escudo espiritual, filtrando energías externas y manteniendo la cohesión de nuestra identidad energética. Pero bajo el efecto del alcohol, esa barrera comienza a debilitarse, generando fisuras que comprometen la integridad del ser. Es como si el escudo se volviera poroso y las grietas empezaran a permitir la entrada de aquello que no nos pertenece. En las enseñanzas herméticas se dice: como es adentro, es afuera. Y cuando la frecuencia interna del ser se desequilibra, el campo que lo rodea responde con la misma inestabilidad. El aura se vuelve turbia, desorganizada, y el cuerpo astral, el vehículo de la conciencia en los planos no físicos, comienza a fragmentarse. Esa fragmentación, aunque invisible a los ojos comunes, se siente en lo más íntimo del ser. Sensaciones de vacío, pérdida de vitalidad, confusión emocional y, en ocasiones, un peso indefinido que se arrastra durante días. Más que debilitar, el alcohol desorganiza. Y donde hay desorden energética, hay apertura para presencias que vibran en esa misma frecuencia. Entidades que se alimentan de lo denso. Ira, tristeza, desesperación, culpa. Porque sí, en estados alterados de conciencia, no solo estamos anestesiando la mente. Muchas veces, estamos desocupando el propio templo interior, dejándolo disponible para fuerzas que no respetan el libre albedrío ni reconocen la luz del alma. Es aquí donde la tradición espiritual y la sabiduría ancestral convergen en una advertencia sagrada. El cuerpo es templo o es portal. Cuando estamos alineados, conscientes, centrados, el cuerpo es templo. Cuando estamos dispersos, anestesiados, sin soberanía vibracional, el cuerpo se vuelve portal. Y no todo portal se abre hacia el cielo. Relatos antiguos y contemporáneos describen el mismo fenómeno. En estados de embriaguez profunda, las personas actúan como si no fueran ellas mismas. Dicen cosas que jamás dirían. Cometen actos que, en sobriedad, les parecerían impensables. Y lo más inquietante, no lo recuerdan. No recuerdan lo que dijeron, lo que sintieron, en quienes se convirtieron. Esas lagunas de memoria son vistas, desde una perspectiva espiritual, no como simples fallos cerebrales, sino como rupturas temporales en el campo energético, como si, por instantes, la conciencia hubiera sido desplazada, sustituida o incluso observada desde fuera. Y eso nos lleva a una pregunta profunda, incómoda, pero necesaria. Durante esos lapsos, ¿quién estaba al mando? Cuando el ser humano se desconecta de su propia esencia, comienza a vagar entre los ruidos del mundo, buscando algo que solo el silencio del alma puede ofrecer. Y el alcohol, en ese escenario, silencia exactamente lo más importante, la voz sutil de la intuición, el susurro del yo superior. Bajo su efecto, los sentidos pueden parecer más agudos, pero la conciencia se apaga. La mente puede sentirse más liviana, pero el alma se densifica. Y la intuición, esa brújula interna que nos guía a través de los velos de la ilusión, queda amortiguada, como si alguien hubiese cubierto la conexión divina con un velo grueso y opaco. Desde el punto de vista energético, el alcohol no solo altera la frecuencia vibratoria del ser, sino que también desalinea centros clave de conciencia, conocidos como chakras. El tercer ojo, sede de la visión espiritual, se vuelve opaco, impidiendo la claridad intuitiva. Es como intentar ver lo invisible a través de un espejo empañado. El plexo solar, responsable de la fuerza de voluntad y el sentido de dirección, se debilita, dejando al individuo a merced de impulsos, sin estructura interna que lo sustente. Y el chakra de la garganta, que rige la expresión de la verdad, se distorsiona, y con él, la palabra se vuelve una flecha descontrolada, que muchas veces hiere antes de ser comprendida. En ese estado de desalineación, la conciencia no actúa con discernimiento,
sino que reacciona desde impulsos primitivos. Es el ego herido el que habla, es el miedo el que decide, es la carencia la que actúa en nombre del placer. Y cuando se actúa sin conciencia, se genera karma. Porque el universo no responde a la intención idealizada, responde a la vibración real de nuestros actos. Cada palabra dicha desde el desequilibrio, cada decisión tomada en estado de torpor, cada vínculo vivido sin presencia, deja una huella energética que tarde o temprano deberá ser restaurada. Así se forman los lazos kármicos, vínculos de dolor, promesas rotas, gestos que regresan en forma de espejos, una y otra vez, hasta que el aprendizaje sea finalmente integrado. El alcohol, dentro de este ciclo, se convierte en un agente de repetición inconsciente. Adormece el alma por un instante, pero el precio es despertar en un mundo donde los mismos errores se repiten con rostros distintos, circunstancias distintas, pero con la misma lección no aprendida. Y aquí, en Codex Aeternus, te revelamos una verdad que resuena desde las antiguas escuelas de sabiduría. El karma no siempre castiga. A veces, simplemente repite hasta que comprendas. El verdadero castigo no está en el dolor, sino en no ver de dónde proviene. Y cuando ese origen es una fuga repetida, un hábito velado, una sustancia que enmascara la herida sin sanarla, entonces el ciclo continúa, hasta que el espíritu despierta y dice, basta. Cuando el alma se aleja de su luz original, no cae de inmediato en la oscuridad. Entra en una neblina. Una capa fina, casi imperceptible, comienza a cubrir la percepción, como un velo sobre los ojos de la conciencia. Y el alcohol es uno de los agentes más potentes de esa niebla. No solo distorsiona los sentidos externos, sino que altera la forma en que nos vemos, cómo sentimos, cómo recordamos quiénes somos realmente. Durante unos instantes, puede parecer que todo está más liviano, más suelto, más libre, pero esa libertad es una ilusión fabricada por el ego para anestesiar el dolor de un alma que ya no se reconoce a sí misma. Y es precisamente en ese punto donde muchos confunden alivio con sanación. Pero en el plano sutil, lo que está ocurriendo es un alejamiento progresivo de la verdad interior. La realidad comienza a distorsionarse, los signos dejan de ser percibidos, la intuición se nubla y el ser entra en un estado de confusión espiritual, donde ya no sabe qué proviene del alma y qué proviene de la carencia, y existe algo aún más profundo, la fragmentación del alma. Este concepto, presente en tradiciones místicas y chamánicas de diversas culturas, describe el momento en que partes de nuestra esencia se desconectan debido a traumas, elecciones inconscientes o estados repetidos de inconsciencia. Cada vez que nos entregamos al alcohol como vía de escape, reforzamos ese distanciamiento interno. Es como perder pedazos de uno mismo, fragmentos que continúan vagando por planos sutiles, esperando ser reintegrados. Y entonces volvemos a lo que los antiguos sabían. Ver no es solo mirar, es recordar quién eras antes del olvido. Pero existe un camino de regreso, y no pasa por la culpa, ni por el juicio, pasa por la reintegración consciente, por la memoria de que el cuerpo es templo, el espíritu es chispa divina y el alma guarda el mapa de la sanación. Las prácticas espirituales ancestrales nos ofrecen este retorno, ayuno consciente, que purifica el cuerpo y silencia al ego, fitoterapia, con hierbas como el cardo mariano, diente de león y ortiga, que restauran la vitalidad del hígado y del campo sutil, agua solarizada en frascos azules, que limpia memorias vibracionales y restablece el flujo de la energía vital, meditación y silencio, que abren espacio para que florezca la verdad interna, escritura intuitiva, que desbloquea los pasajes del tendo, inconsciente, y devuelve la voz a lo que estaba reprimido, baños de sal con hierbas sagradas, como romero y lavanda, que eliminan densidades acumuladas en el campo áurico. Grounding, el simple acto de caminar descalzo sobre la tierra, nos permite anclar el alma al cuerpo. Es un gesto primitivo, pero profundamente sagrado. A través de él, recuperamos la conexión con el pulso magnético del planeta y recordamos que no vinimos a escapar de esta realidad, sino a encarnarla plenamente. Y también están los sonidos de alta frecuencia, mantras, campanas, cuencos tibetanos, vibraciones que rearmonizan los chakras, disuelven bloqueos invisibles
y elevan la sintonía interior hacia planos de mayor conciencia. Pero quizás, el instrumento más poderoso de reconexión no es material, sino visual y vibracional. Es la visualización del cordón de luz. Imagina un rayo dorado descendiendo desde lo alto, penetrando por tu chakra corona, uniendo tu ser con el plano de la conciencia superior. Ese cordón, invisible a los ojos físicos, es real en el plano del alma. Y cuando lo activas con intención, algo se despierta, algo se realinea, algo regresa a casa. La reconexión con el yo superior no exige perfección, solo disposición. No requiere que olvides lo vivido, sino que transmutes lo que aún duele. Porque el verdadero camino espiritual no se construye desde la evasión, sino desde la presencia. Y si en este instante sientes que algo dentro de ti se está moviendo, si algo de lo que escuchaste aquí te tocó de forma inexplicable, tal vez sea porque ha llegado tu hora, la hora de regresar a ti, la hora de recordar. Porque, al contrario de lo que te hicieron creer, no te estás rompiendo. Estás recordando cómo volver a ti. El verdadero despertar no teme al placer, solo elige la plenitud. La conciencia no niega los sentidos, los purifica, los alinea y los pone al servicio de la luz. Si este mensaje resonó en ti, suscríbete a este canal. Dale me gusta. Compártelo con quien necesita escucharlo. No como un gesto mecánico, sino como un acto de amor. Porque nadie despierta solo. Y el retorno ya ha comenzado.